En días recientes hemos tenido la oportunidad de revisar información relacionada con los estudios más recientes sobre el coronavirus. Es un patógeno sobre el que los investigadores han podido aprender mucho en los últimos meses. Y un texto que particularmente me pareció interesante por completo, bien explicado y con muchas fuentes de información, es el que escribió el periodista español Antonio Martínez Ron, periodista y divulgador científico, en la publicación Voz Populi el pasado jueves 23. Y en él pues hace una buena descripción con base en sus fuentes, en su investigación periodística sobre este patógeno, el SARS-CoV-2, describiéndolo como provocante pues no de una simple neumonía, sino de una enfermedad mucho más complicada. Lo tengo en la línea telefónica. Antonio, te agradezco mucho, te saludo desde la Ciudad de México. Buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. ¿Qué tal? Bueno, pues cuéntanos un poco lo que pudiste encontrar con base en la investigación que realizaste. Pues lo que hice fue hablar con algunos de los principales investigadores en los hospitales españoles. También hablé con gente que ha trabajado muy a pie de campo en Italia. E intenté recopilar un poco la información que habían aprendido ellos sobre el coronavirus durante los 2 meses en los que pasaron los peores momentos aquí en Europa. Y bueno, básicamente lo que se está empezando a ver es cuando levanta la niebla de guerra, ¿no? Este concepto militar, cuando ya dejamos de tener al enemigo golpeándonos todo el tiempo, que no sabemos ni por dónde nos viene, podemos recopilar qué es lo que está haciendo el coronavirus, y aparte del síndrome respiratorio agudo que presenta y grave, que es el que finalmente afecta a los pulmones y pone contra las cuerdas a la mayoría de los pacientes graves y acaba con muchos de ellos, parece que hay algo más detrás del ataque del coronavirus, que consiste en un ataque a través de los vasos sanguíneos, de lo que se llama el endotelio, de la cobertura de las paredes de las arterias y las venas, y también de los órganos de ahogo. Y eso es lo que explicaría en parte por qué muchos pacientes llegan muy tarde a los hospitales, cuando esto no se sabía, por qué algunos de ellos empeoran radicalmente en pocos minutos y por qué muchos de ellos acaban en la UCI o fallecidos cuando no se lo esperaban los médicos, ¿no? Bueno, gracias a tu texto aprendí sobre el endotelio, que es nuestro principal órgano. Mucha gente no debe tomarlo en cuenta, pero bueno, este órgano, leía yo por ahí que si uno lo extiende, pues abarca una cancha de fútbol, a pesar de que solamente pesa 1 kilo. Pero bueno, es el órgano principal del cuerpo y por ahí penetra el coronavirus por una enzima muy específica. Tú lo describes en tu texto, la enzima conversiva de la angiotensina 2, conocida como ECA2 o ACE2 en inglés. Y bueno, por ahí es donde aparentemente penetra al cuerpo, provocando inflamación y provocando coagulación de la sangre. ¿Tenemos todavía a Antonio? Creo que lo perdimos. Creo que perdimos a Antonio Martínez Ron, pero bueno, un gran texto el de Antonio, justamente porque con base en sus fuentes hace una descripción muy detallada de por qué y cómo ataca el coronavirus y especialmente por qué aquellas personas pues que tienen estas otras enfermedades, causas pues debilitantes del cuerpo que hemos conocido, la diabetes, la hipertensión y también pues son fumadores, tienen un mayor riesgo de morir una vez infectados por el coronavirus, y tiene que ver justamente con el debilitamiento del endotelio. Bueno, lamentablemente creo que no hemos podido restablecer la comunicación con Antonio Martínez Ron, pero bueno, escribo algo al respecto. Que es pues un buen resumen de lo escrito el jueves pasado por Antonio Martínez Ron, más un poco de datos adicionales que pude averiguar en la columna que se publica de lunes a viernes en el periódico Excelsior, la bitácora del director. La puede usted encontrar en mi cuenta de Twitter, @Beltrán del Río. Ahí está la liga para que lea usted. El título de la columna es "El COVID-19 no es una simple neumonía". Lo más reciente que se ha descubierto en torno de este patógeno, que ya contagió a más de 3 millones de personas en el mundo, que ya mató a más de 200,000 personas en toda la Tierra. Creo que lo tengo de vuelta. Antonio, te perdimos un
un Sí, momento. Tendremos que hacer en unos momentos más una pausa obligada, pero bueno, quería yo retomar la comunicación contigo y seguiremos platicándolo después de la pausa. Si nos esperas, nos puede esperar dos sí, sí, minutitos y sí, sin regresamos problema. contigo. Claro que sí. Gracias, Antonio Martínez Ron, periodista español y divulgador científico, con su texto sobre los hallazgos más recientes en torno del coronavirus. Está muy interesante. Quédese con nosotros. Volvemos después de una brevísima pausa. Escríbame @Beltrán del Río en Twitter, /Beltrán del Río en Facebook. Platicando con Antonio Martínez Ron, periodista español y divulgador científico. Antonio, antes de que se nos cortara la comunicación, pues hablaba yo de tu texto, lo que habías podido revelar con base en tus fuentes, en todas las personas que entrevistaste sobre la puerta de entrada, la que parece ser la puerta de entrada del coronavirus al cuerpo humano y que es una enzima. Te escuchamos. Sí, hay un receptor que se llama AC2, del que se sospecha desde el principio que es un poco al que se aferra el coronavirus para entrar en el cuerpo. Este receptor está en las mucosas y también está muy presente en lo que llamamos el endotelio, que son las células de cobertura interna de los órganos y de los vasos sanguíneos. Lo que están viendo los científicos, al principio veían unas tormentas de citoquinas famosas que se debían a causa de la inflamación, que en parte se desata por esta señal que se produce en el endotelio. Como la primera puerta de entrada del virus es a través de las mucosas de la nariz y luego a los pulmones, los síntomas respiratorios son los más escandalosos, digamos, en los que terminan ingresando los pacientes. Pero se está viendo que en otros muchos Uh-huh. el pulmón no es el área más afectada, o Yo al te iba a principio sí preguntar lo es, justo pero eso, ¿por qué muchos pacientes mueren y creo que, perdón, mueren de neumonía y creo que lo que me acabas de decir es básicamente la explicación, porque es el primer punto por el que entra el cuerpo humano. claro, porque es, digamos, el más expuesto. También hay una gran vascularidad, es decir, que hay muchísimos vasos sanguíneos regando los pulmones porque tienen que repartir el oxígeno por el resto del cuerpo, ¿no? Esa sería la explicación más inmediata que el síndrome sea respiratorio, como era también el anterior SARS, el anterior coronavirus de este tipo y el MERS. Los dos hacían algo parecido, pero tienen diferencias. Y ahí es donde están los científicos intentando ver si este provoca una respuesta inmunitaria diferente, si hay algo que predisponga a un tipo de pacientes a ponerse peor. Por ejemplo, en el endotelio aquí hay un equipo de investigadores expertos en sepsis, liderado por Jesús Bermejo, que trabaja con el gobierno de Canadá, y ellos tienen una teoría que están poniendo a prueba, pero que tendría cierto sentido con las pruebas que estamos viendo ya en autopsias y otras pruebas, que es que, digamos, las personas que tienen enfermedades crónicas, que son las que peor se ponen con esta enfermedad, es decir, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares en general, ya tienen un daño crónico en el endotelio, de tal manera que cuando el coronavirus entra en su organismo, ese daño crónico, digamos que es como terreno abonado, llueve sobre mojado, y en ese sitio es donde más daño hacen, y por eso ese tipo de pacientes serían los que peor se ponen. De hecho, algunos investigadores estadounidenses apuntan a que una pista de que está sucediendo algo así, más vascular que respiratorio, sería que los pacientes con asma, que en principio son personas con problemas respiratorios, no han sido especialmente dañados o perjudicados por el coronavirus respiratorio, lo cual nos estaría dando una pista de eso que hablábamos, de que quizá hay un componente relacionado con la circulación de la sangre, que también explicaría, por otra parte, lo que se está viendo en aquellas personas que tienen respiración normal, pero sin embargo se están quedando sin oxígeno, que eso es otro de los temas más apasionantes, ¿no? Sí, leía yo que el endotelio, nuestro órgano de mayor tamaño o mayor extensión, pues es un órgano muy difícil de estudiar, no se puede manipular, es muy difícil incluso a partir de una prueba de sangre saber el daño que tiene, pero pues creo que toda esta información apunta a que es por ahí donde hace el mayor daño este coronavirus. Y leía yo que con base en estas investigaciones, Antonio, en la provincia de Hubei, el epicentro original de este coronavirus, han probado con inhibidores de AC2 y les ha dado aparentemente buenos resultados. Bueno, ahora mismo es muy difícil saber qué es lo que está funcionando y lo que no. Está todo puesto en marcha a la vez. Los tratamientos, pues hay informaciones contradictorias porque el problema que tenemos es que el virus hace daño muy deprisa y la ciencia va todo deprisa que puede, pero aún así
no puede ir a más velocidad de la que toca, porque entonces si te saltas un paso, pues tienes Claro. que volver a empezar de cero, ¿no? Y esto está pasando con algunos de los tratamientos. Se ha puesto encima de la mesa el famoso Remdesivir, también la cloroquina, Hidrocloroquina, ¿no? hidroxicloroquina. Sí. Este tipo de tratamientos ahora todavía están haciéndose ensayos. No podemos lanzar las campanas al vuelo porque no sabemos cuáles son los resultados, y de hecho ha pasado otras veces en la historia que se ha creído que algo funcionaba y luego, por no testarlo bien, se han producido daños peores casi que la propia enfermedad. Entonces hay que ser muy prudentes, ir paso a paso y sobre todo intentar no difundir ni darle gran bombo y platillo a resultados que son provisionales, ¿no? Los famosos preprints, los trabajos que no han sido sometidos a revisión por pares, que no tienen una validez científica, no son medicina basada en pruebas todavía, ¿no? Se está haciendo lo que se puede, pero todavía está todo como muy prematuro. Lo que sí que está claro es que cada vez se sabe más de cómo actúa el coronavirus. No sabemos aún a ciencia cierta si el endotelio es la clave, pero sí sabemos que no es como pensábamos al principio. En eso coinciden todos los médicos desde que empezaron con los primeros pacientes allá por finales del mes de febrero. De hecho, ahora se está empezando a ver que probablemente muchos de ellos, neumonías graves que se vieron incluso a finales de enero, principios de febrero en Europa, ya eran casos de coronavirus que no supieron detectar porque el sistema no estaba en alerta contra esa afección. Pues fascinante, Antonio. Creo que mientras más sepamos o más sepa la ciencia, más nos acercaremos a algún tipo de solución, aunque bueno, parece que todo está centrado en cuanto a la esperanza en la vacuna. Leía yo hoy por la mañana que en la que se está probando en la Universidad de Oxford, todavía faltan 18 meses para terminar las pruebas, así que creo que esto va para largo. Te agradezco mucho, Antonio. Ha sido un gusto y un honor platicar contigo, muy amable, y te felicito por el texto que publicaste. Pues muchas gracias a vosotros y mucho ánimo desde España a todos los mexicanos. Gracias, gracias. Antonio Martínez Nada. Ron, periodista español y divulgador científico.